para esta clase vamos a darle una vuelta más a esto de los codebooks y vamos a ver cómo se puede usar para otras cosas un poco. O sea, en realidad aquí estaba la investigación antes que hicieran su aparición las redes convolucionales. ¿Ya? Este es como ahora vamos a ver lo que estaba, era lo último, hasta que las redes convolucionales, la próxima semana vamos a hablar sobre las redes convolucionales. ¿Ya? Entonces esto es como lo que estaba, era el estado del arte antes de eso. ¿Ya? Pero es interesante, me dice, está obsoleto, pero en realidad es interesante hablar sobre esto porque, por una parte, permite entender las redes convolucionales y por otra parte, la verdad es que no son competitivos, más bien son complementarios y es cosa de tiempo para que estas técnicas de codebook se empiecen a usar sobre descriptores de redes convolucionales. ¿Ya? Porque se pueden usar, bueno, lo vamos a hablar después. ¿Ya? Pero primero hay que entenderlo. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada hablamos sobre cómo buscar objetos, logos, y esencialmente lo que se hace es que calculamos descriptores locales sobre el objeto de consulta y sobre todos los frames del video. ¿Okay? Entonces, esto es una gran cantidad de descriptores. Los circulitos, por cada circulito hay un vector de dimensión 128. ¿Ya? Y si comparamos uno contra uno, claro, es como menos fácil. Eso lo vimos en la clase cuando hablamos de descriptores locales. ¿Ya? Y claro, van a aparecer ahí. El tema es que si es que hay una gran cantidad de frames, la forma naif se le dice, que es como inocente, sería ir uno por uno haciendo esta técnica, que es lo que espero que hagan para la tarea 4. ¿Ya? Pero cuando esto es muy grande, la verdad es que esto no escala. Y una forma es hacer esto mismo, pero con índices. ¿Ya? Pero hay otra forma que escala aún más, que es que antes de hacer estas búsquedas y calces, vamos a hacer, vamos a tomar todos los descriptores locales de acá, todos, o una muestra representativa, porque de repente este conjunto de todos los descriptores locales de varios videos son muchos millones de vectores, cientos de millones pueden ser. ¿Ya? Entonces lo que uno hace es que de aquí uno saca una muestra, y ahí salen como un conjunto manejable. ¿Ya? Ahí todas las técnicas de sampleo y como tratar de que todo es ya sea totalmente aleatorio o aleatorio pero con ciertas condiciones de representatividad. ¿Ya? No sé si me explico. Si por ejemplo sacar al azar, no sé, un 1% de cada frame, entonces uno se asegura que estén todos los frames de alguna forma. O sacar un 1% global, que al final es la misma cantidad, pero uno podría tener mala suerte. ¿Cierto? Eso se llama estratificado, sampleo estratificado. Uno podría hacer eso, no sé, ahí para calcular la muestra hay distintas formas, lo tenés que haber visto, ¿ok? Pero la idea es que uno saque una muestra y luego uno calcula sobre esa muestra voy a avanzar aquí, un clustering, que es esto de acá, y con el clustering aparecen centroides, y estos centroides es el vocabulario visual, son los descriptores locales que vamos a usar para describir el conjunto completo. Entonces ahora aquí cada uno de estos, ahora que aquí eran 10, aquí son 10, ahora no hay ahora ya cada descriptor de dimensión 128 ya no es un vector cualquiera, sino que es una de 10 opciones, no hay más que eso. ¿Ya? Y con eso, entonces ahora ya vamos súper rápido porque con estos redondeos, ahora voy a volver aquí al ejemplo que tiene acá. Ahora por cada círculo ya no hay un vector, sino que ahora hay solamente un código, una letra. Y hay 10 vectores solamente, y cada uno de estos ese es el vector, este es el A, eh, el vector, aquí está el A, aquí está el B, y el B puede estar en cualquier parte, y el C en cualquier parte. ¿Ya? Y al final todos, cada frame es un conjunto de 10 opciones, y todos los frames son 10 vectores, pero la posición en que aparecen es distinta, y bueno, la cantidad de veces que aparece. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ya ese fue el resumen de la clase pasada.
No, me faltó algo importante de resumen de la clase pasada, es que ahora este frame, ahora cada uno de los frames, ahora se puede calcular un vector, un descriptor global de esa imagen, que es un vector de dimensión, como en este caso era dimensión 10, el número de centroides, y podemos calcular el peso de cada uno de los centroides, aquí. ¿Y te acuerdas cómo se calcula el peso de cada uno de los centroides? En- para calcular un descriptor global de una imagen, No. ¿no? El peso que finalmente uno dice, todos los descriptores que están aquí, de este frame, eh, eh, se pueden resumir uno puede hacer un histograma, que es como contar cuántas veces aparece cada uno, pero eso se puede mejorar porque de repente el A aparece en todos los frames, y al final es un ruido ambiente, y la verdad es que vale poco. Entonces, para quitar eso, es que cada uno de los pesos, en realidad hay una cosa que se llama TF Ah, ya me acuerdo. y DF. ¿Ok? Y con el TF por IDF, la parte IDF es como una especie de stop list de descriptores locales que aparecen siempre y le quitan el peso a eso. ¿Ya? Y el TF dice, el turn frequency dice cuántas veces aparece ese descriptor en esta imagen. ¿Ya? Esto finalmente es un descriptor global, como los que vimos en la primera semana o para la tarea 1. Pero es curioso este descriptor global porque este descriptor global que está acá es un solo descriptor que resume el contenido de la imagen, por tanto sirve para calcular distancia entre frames y buscar frames parecidos, de la misma forma que buscamos frames parecidos en la primera tarea. ¿Ya? La diferencia es que este descriptor local es una agregación, este descriptor global es una agregación de descriptores locales, agregación de locales. Por tanto, permite saber lo que hay, pero mirando sus partes. Y algunas partes, porque como los descriptores locales no es algo uniforme de todas partes, sino que solamente salen en donde hay key points, es un conteo de cosas interesantes que tiene la imagen. ¿Ya? ¿Ya? Y esto, este descriptor local como agregación de globales es lo que quiero hablarles hoy día. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, porque eso nos sirve para calcular distancia entre imágenes, pero más que eso, eh, volviendo aquí al mismo ejemplo, más que eso, si es que aquí aparece, supongamos que dentro del sampleo apareció varias veces el logo que está acá, que estaba buscando. Supongamos que apareció varias veces dentro del video y por tanto hay algunas palabras visuales específicas para él. O supongamos que hay una. ¿Ya? Supongamos que hay una palabra visual. Entonces aquí dentro de este conteo hay una palabra visual que esencialmente dice como aparece algo parecido a ese logo de ahí. ¿Ya? Entonces hay una palabra visual que representa eso o un par, o digamos un par, que representa ese logo. ¿Ya? Ya, eso es interesante porque por muy global que sea, y represente global, hay una parte que dice si es que está el logo o no está el logo. Hay otra parte que va a decir si es que está no sé, ese cuadro que está al fondo. Y ahí va a haber otra parte que dice si es que hay, no sé, luces no sé, como partes que se ven. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve para buscar objetos y mejor aún para saber si es que está este logo dentro de este frame en forma rápida. ¿Ya? O nos sirve para clasificar la imagen, que no es exactamente un problema de búsqueda, el problema de recuperación. No es problema de recuperación, no es problema de búsqueda, pero sí un problema muy interesante o muy difícil, que era aquí, clasificación de imágenes. Cuando queremos decir clasificación de imágenes, queremos decir que tenemos ejemplos, muestras. Estos son fotos que son ejemplos bueno, de aviones, ¿cierto? Ejemplos de fotos con gatos y fotos con bicicleta en este caso. ¿Ya? Si hacemos la misma técnica que les acabo de comentar sobre este conjunto de imágenes,
Para cada una de las imágenes vamos a tener un histograma eh, o un TF-IDF. Pero, de nuevo, como es un descriptor global hecho por descriptores locales, y tenemos esto de los clustering, cada una de las, de las dimensiones va a representar cierto patrón visual que hay en la imagen. ¿Ya? Entonces la gracia es que aquí eh, el K se tiene que haber calculado, el vocabulario visual se tiene que haber calculado con la totalidad de las imágenes, o un sampleo aleatorio. ¿Ya? Y la gracia es que las fotos de las bicicletas deberían de tener algo común, que es una bicicleta. ¿Ya? ¿Ya? Y se supone, ¿cierto? Porque hay bicicletas en este conjunto acá, ¿ya? ¿Cierto? ¿Ya? Y ahora, la gracia es que las bicicletas visualmente deberían de tener algún patrón visual común, o varios. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, aquí viendo aquí, muchos deberían de tener ruedas, como circulito. Entonces, dentro del vocabulario visual, ojalá, con suerte, sí que aparece muchas veces dentro del dataset esa rueda, un patrón así circular como ese, debería de haber una dimensión que represente ese circulito. ¿Ya? Supongamos que la segunda coordenada es este circulito. ¿Ya? Y supongamos que la otra es como, no sé, digamos que acá va a haber uno que es como una especie del volante de la bicicleta. El manubrio, ¿ya? Y la última coordenada es como esa, como Y del volante de la bicicleta. O aquí, o como está acá. Acá hay otro. No sé. Entonces, hay patrones visuales comunes dentro de las imágenes de bicicleta. Y que como estamos haciendo TF y DF, debería ser un patrón que se repite en toda la bicicleta y que debiera de tener un peso eh, alto, alto, entonces no sé, pues 0,7, 0,6 y 0,7. Y 0,5 por decir, la verdad es que, bueno, menor que tiene que estar normalizado, ¿ya? Pero, y los otros van a tener como 0, 0, 0 o bajo, pero las bicicletas deberían de tener un peso alto ahí. No sé si ¿me crees eso? ¿Sí? Sí, sí, ya, ya, ya. Y además, este mismo vocabulario visual representa las imágenes de gatos. Entonces, si vamos a ver los vectores de las imágenes de gatos, también son vectores de dimensión K, donde para la rueda y ese Y deberían de tener esencialmente cero. ¿Ya? Pero hay otro patrón visual que el de los gatos, no sé, porque aquí tendría que ser algo así como una cola, lo voy a poner con otro color. Debería de aparecer una especie de cola, o sea, supongamos que aquí aparecen descriptores visuales en la punta de la cola. En las orejas, siempre con gatos hay como orejas triangulares. Entonces debería haber un patrón orejas triangulares aquí. Y estos deberían de tener peso mayor, 0,8, 0,5. ¿Ya? Entonces todos los vectores de dimensión, o sea, perdón, los vectores de los gatos es un vector de dimensión K, pero deberían de tener un patrón común en esos dos. ¿Ya? Y lo mismo con los aviones. ¿Ya? Para los aviones me imagino que será algo así como la turbina o el ala o la punta. ¿Cierto? Entonces aquí va a haber otras coordenadas dentro de las mismas K que diga eh, cola de avión o punta de avión. No sé. De- de- eh, 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 bueno, eso. Y aquí va a haber otros atributos visuales. Y se entiende todo dentro de los mismos K. Ese K tiene que ser grande porque tiene que tener esa riqueza visual para poder representar los patrones de los aviones, de la bicicleta y de los gatos. ¿Ya? Y ahora podemos hacer podemos responder a la pregunta o se me podría decir, ¿cómo viene una imagen nueva? ¿Ya? Porque eso lo hicimos en la etapa de entrenamiento. Y ahora viene una imagen que no sé qué es. ¿Ya? ¿Cómo puedo decir, ¿es esto un gato, un avión o una bici? ¿Cómo se podría implementar eso? No sé si quedó como claro.
O, o- O sea, le saco los descriptores locales a esa foto. exactamente, Ahí exactamente, y van a aparecer ahí, comparo esa foto con como el vector de vocabularios de, no sé, de todos. ¿sí? Debería parecerse al del gato. ¿Cierto? Ahora, hay que decir que no es exactamente la misma técnica que usamos para buscar logos, lo que les mencioné al principio, porque la verdad es que este gato no aparece exactamente. O sea, si buscamos este gato, probablemente no está. ¿Ya? Claro. Entonces uno tiene que ser un poco más laxo en la búsqueda. ¿Ya? Y la idea es que eh, cómo funciona es que le voy a calcular el mismo vector de dimensión k usando el vocabulario que ya está calculado. Y aquí debería de aparecer también el patrón oreja, debería aparecer un poco alto. Quizá el de cola no va a estar, ya porque aquí, de hecho, aquí no se ve esa cola. Y no sé qué otras cosas visuales podrían haber, pero podría haber un par. Y la idea es que aquí viene la pregunta, este vector de consulta, queremos ver a cuál, este vector, a cuál de esos tres conjuntos de vectores se parece más. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es eso sí es un clasificador. ¿Ya? Entonces, aquí hay algoritmos que ya tienen que haber visto y que subí unas slides de un repaso de Machine Learning. Me parece que ya había estado a ver, lo tengo aquí. No, 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 no lo tenía abierto. Eh, Subí estas slides que son de repaso de Machine Learning. ¿Ya? Y este slide de repaso de Machine Learning, bueno, hay un poquito de historia, bla, 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 y que vamos a hablar sobre, la próxima semana vamos a ver un poco de esto, un poco de clustering, que a esta altura ya, bueno, ya hablamos de K-means, ¿sí? Toda esta clase hemos hablado de, y la clase pasada. Ya, pero si no, bueno, en estas slides ahí le muestro, se lo sumo un poco. A todo esto, aquí parece, no sé si lo había hecho antes el comentario. Hablamos de K-means como algoritmo de clustering porque no es porque sea el mejor algoritmo de clustering. ¿Ya? Conoce otros algoritmos de clustering, ¿cierto? Dentro no, yendo No, a las clases de data mining, ¿no? Bueno, no me acuerdo. Me acuerdo como Cummins, ¿no? ok, ese es como el más conocido. Ahora no es el mejor. ¿Ya? Porque, por ejemplo, aquí les menciono otro algoritmo de clustering, por ejemplo, están los jerárquicos o aglomerativos, y lo que va Ah, sí me haciendo, acuerdo. van haciendo estos de agrupaciones. Estos son mucho mejores. ¿Ya? Hace mejores grupos y mejor aún después uno puede decidir el nivel en que uno deja la clusterización. O sea, como que todo se agrupa y uno después uno va probando y va viendo a qué nivel uno quiere dejar los grupos. ¿Ya? Ya, este algoritmo es orden de n cubo, absurdamente lento. ¿Ya? Parte por calcular una matriz de n por n de todos contra todos. ¿Ya? Esta matriz que es como el inicio, porque después empieza a probar cómo ir agrupando, buscando acá. ¿Ya? Por eso es n cubo, o sea, n cuadrado cuesta llenar esta matriz de comparar los todos contra todos y después empieza a hacer el algoritmo de agrupación. ¿Ya? Ya, este algoritmo n cubo, para n igual, ya vimos los descriptores locales, ya mencioné, es común que uno tenga, por ejemplo, 1 millón de vectores. La verdad es que hacer algoritmo jerárquico con 1 millón de vectores no va a funcionar. Mm. ¿Cierto? Partiendo por esta matriz, o sea, una matriz de 1 millón por 1 millón, ya estamos muertos, ¿cierto? 1 millón es como un mega, un megabyte, si 10 a fuera la un byte. 12. Claro, un megabyte, después viene un gigabyte, un terabyte. Y en realidad son 4, dice que son 4 terabytes ocuparía en memoria esta matriz, de 1 millón por 1 millón. Así que, y ni siquiera empecemos en el algoritmo de lo que costaría llenarlo. Así que no, se ve que n igual a 1 millón es como totalmente fuera de alcance. De hecho, algoritmos jerárquicos para n igual 10.000 ya se ve como grande. Es como, está en las decenas de miles de vectores el límite de esto. 10.000 y esto ya serían como 100 millones. Ya puede ser, pero 100.000 ya esto está como 100.000, esto ya sería como un giga. Ya,
Entonces, y llenar eso ya está como grande, pero 10.000 está como razonable, 100.000 ya muy grande. Ya, entonces se ve que para esa cantidad de vectores, un número que al menos para calcular vocabularios visuales es como eh, eh, pequeño. Porque este es el n, ni siquiera el k. El k después hay que decidir cuál es. Y así que algoritmos jerárquicos no va. Entonces, por eso es que como que la verdad es que inicia es el algoritmo a usar, no porque sea el mejor, sino que porque eh, es lo que único que se puede usar. O sea, es un algoritmo eficiente, relativamente igual es lento, ¿ya? Pero por lo menos puede clusterizar 1.000.000 de vectores. ¿Ya? Y calcular 1.000 centroides sobre 1.000.000 de vectores sí es posible. ¿Y por qué? Porque va en forma iterativa y va corrigiendo los centros de a poco. Y cada pasada es compararlos todos, comparar el millón de vectores contra estos de acá. Y si la iteración es lenta, pero va avanzando, esto va convergiendo. Y si en algún momento uno se aburre, uno lo corta y ya tiene una solución parcial que sirve. Entonces, esas son como buenas propiedades de K-means. Eh, Esencialmente, eso es lo que hace que sea el algoritmo a usar. ¿Ya? Esta posibilidad de hacer el listo y que sea factible usar con n y k grandes o mucho más grandes que los otros algoritmos. ¿Ya? Eh, y que es simple y fácil de implementar y súper paralelizable. Si uno tiene n cores, es bien fácil sacarle provecho a los n cores. ¿Por qué? Porque esencialmente si hay 10 cores, esto se divide en 10 y cada core va agrupando los vectores que se le fueron asignados. Entonces avanza todo en paralelo. Bueno, pero tiene unas propiedades no muy buenas de K-means. Primero el K, eh, eh, que el inicio aleatorio hace que a veces converja cosas distintas, con los mismos datos, eso es como que no es bonito. ¿Ya? Y además esto de minimizar, hace, permite detectar clusters, a ver, lo voy a poner acá. Esta discusión yo creo que aquí. Acá hay ejemplos de clusters, y K-means es como el ejemplo, va a encontrar cosas como esta, pero este Como que ruido era circular, aleatorio, ¿no? ¿perdón? Como que encontrar cosas medio circulares, ¿no? Exactamente, porque minimiza el error con respecto a un centro, al centroide, porque va sumando los errores del centroide, entonces hace que como minimiza la suma total, claro, lo ideal son cosas circulares, pero claro, en este caso, estos clústeres jamás, si uno pide 4 clústeres de aquí, esencialmente lo que termina haciendo que inicia es que lo parte en 4 en 4 y listo. De- Mm. de, y si es que hay altas densidades o densidades muy variables, por ejemplo, si es que acá en este centro de acá es muy grande, empieza a minimizar el error acá. Y aquí le asigna un gran centroide a todo esto, y aquí trata de minimizar, porque si logra minimizar un poco donde hay, no sé, 10.000 vectores, entonces va a reducir mucho la suma total si es que mejoro mucho y subdivido este de acá. Porque ese pesa mucho en su suma total con respecto al resto. ¿No? Y a eso habla un poco cuando uno hace sampleo aleatorio, si es que uno hay una densidad muy grande, finalmente el vocabulario visual va a quedar muy enfocado en ese conjunto y esto acá va a quedar esencialmente no representado. Y eso también es como malo para el vocabulario visual. Que uno quiere de todo un poco. Así que eso está como, bueno, problema. Pero para no demorarme mucho en eso, eh, yo iba para otra parte. Acá otro algoritmo de clustering. Bueno, eso, aquí hay una dice clustering para recuperación de información y esencialmente K-means, porque es el único algoritmo factible. Y eso es lo que les acabo de comentar. ¿No? Ya, pero ahora hay otro tipo de algoritmos que se llaman algoritmos de clasificación, los algoritmos supervisados, ya que es para el problema que les quiero comentar del gato, bicicleta, avión. Lo que vamos a hacer es que tenemos grupos aquí, tenemos vectores tipo, estos son los vectores tipo avión,
los vectores tipo gato y los vectores tipo bicicleta. ¿Ya? ¿Ya? Y se supone que si es que contienen a la misma imagen, si es que contienen un mismo objeto, entonces, ¿cierto? Van a tener patrones visuales parecidos. Y estos vectores, de alguna forma, se parecen. ¿Ya? En algunas dimensiones se tienen que parecer. ¿Ya? Quizás globalmente no se parecen, pero sí en algunas. ¿Ya? ¿Ya? Y la idea es que uno, cuando uno tiene ejemplos de vectores de un tipo, vectores de otro tipo y vectores de otro tipo, ¿ya? Eso de buscar el patrón común, ese ya es un algoritmo de clasificación que lo que hace es que busca, hay distintos algoritmos, pero busca estas fronteras de separación. Esa es una forma. ¿Ya? Y luego bota los datos de entrenamiento y uno se queda listo para clasificar nuevos datos. Entonces después, ahora que ya tengo el patrón común de los gatos, los aviones, las bicicletas, ahora puede venir aquí viene una foto nueva, la foto de algo que no sé qué es. Digamos que acá hay algo y no sé qué es. Calculo su vector y que vendría a ser este. Y este vector, aquí viene su vector de dimensión k, y vemos esencialmente dónde cae. Y si cae en esta zona de acá, tiene que ser el gato, que era el del medio. Y con una buena confianza porque se parece mucho al resto, está en la zona del centro. Y si aquí viene otro, y aquí viene uno que era una bici, pero no bici, aquí había una bici, calculo su vector y cae en esta zona de la bici, pero está cercana al otro y uno, la verdad es que ahí uno tiene una confianza menor porque se parecen a las bicicletas, pero un poco a los gatos también. Como que hay una mezcla, entonces no le baja el score. ¿Ya? ¿Ya? Esto que les estoy comentando es un algoritmo estándar de clasificación y hay distintas formas de implementar esto. Por ejemplo, está la regresión logística, un clasificador bayesiano, el árbol de decisión, el clasificador KNN, un supervector machine o las redes neuronales. Todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos, y hay hartos más, por lo menos estos 6 hacen exactamente lo mismo. Dado un vector que no sé qué es, decir a qué tipo pertenece. Y para cada tipo tengo que tener vectores de ejemplo. Entonces, una etapa de entrenamiento mira el patrón común y luego viene uno desconocido y tiene que decir a cuál de los N grupos se parece. ¿Sí? Pregunta, entiendo que esto es como materia conocida. ¿Sí? Sí, 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 está sí, bien. sí. Sí. Entonces viene algo desconocido y esto lo que ahora lo que vamos a hacer es que van a ser imágenes, vectores de agregación de descriptores locales. Y el clasificador finalmente va a decir, se parece a los vectores tipo avión, los vectores tipo gato, vectores tipo bici. ¿Ya? Y el clasificador dice, y además dice un score. ¿Ya? Ok, bien. Y así que esa parte no nos preocupamos. Ahora nos va a interesar mucho entender cómo generamos este vector de la imagen. Da una imagen donde aquí, como les dibujé aquí, puede haber o algo que no sé qué es. ¿No? Calculo su vector y vamos a ver a cuál de los vectores se parece, de los grupos de vectores se parece. ¿Ya? ¿Ya? No es parte del curso hablar sobre estos descriptores. Aquí dentro del slide los trato de explicar brevemente, pero sí, para eso hay otros cursos. ¿Ya? Eh, lo que sí me gustaría mencionarles solamente este clasificador. ¿Había escuchado tú el clasificador KNN? No sé si lo pasan dentro de los otros cursos. Sí. ¿Sí? Que este clasificador, por lo menos, bien, es relevante para este curso. Solo en este curso hablamos mucho sobre búsquedas KNN. Que no es lo mismo que el clasificador. El clasificador KNN se hace en base a búsquedas KNN. ¿Ya? Y como para comentárselos aquí, uno dice, hay un vector que no sé qué es, hago una búsqueda KNN dentro de todos mis datos de entrenamiento y, y, y veo entre los k vecinos más cercanos, hago una especie de votación y la clase mayoritaria es la etiqueta del desconocido. Entonces, en este caso, el vector amarillo que no sé qué era, tiene de los 5 más cercanos, tiene 3 azules, entonces el amarillo tiene que ser azul. Ya, algo así.
Y que en el caso de este clasificador de, de objetos, que el que vimos de gato, avión, bicicleta, la idea sería, tengo una imagen desconocida, busco la más parecida, o las K más parecidas, y la etiqueta de las más parecidas es la etiqueta de esta desconocida. Como que se propagar la etiqueta. Ya, eso sería es una técnica. Se la comento porque he visto que después es súper útil este clasificador, me ha servido harto después para proyectos, porque tiene algo tiene dos propiedades muy interesantes. Una que basta un ejemplo por clase para que funcione. ¿Ya? El reentrenamiento, en realidad no hay reentrenamiento. Entonces es muy fácil agregar datos de entrenamiento o datos etiquetados y esto sigue funcionando. ¿Ya? Es súper útil cuando en uso en producción por un cliente eh, no requiere una etapa de uno ir y entrenar, sino que es como que se entrena solo, porque no entrena. ¿Ya? Y lo otro que es interesante es que no tiene, o sea, basta un ejemplo por clase y funciona. ¿Ya? Y en lo último que es interesante este clasificador KNN es que es posible explicar cada respuesta. Uno puede decir, yo a esta foto dije que es un gato, pero te equivocaste. Ok, dije un gato, pero lo dije porque estos datos etiquetados dicen gato y uno le apunta el dato etiquetado que justifica mi respuesta. Y entonces uno le puede echar la culpa al dato de entrenamiento. Mm. Y entonces usualmente uno descubre datos mal etiquetados. Algo que no sucede con los otros clasificadores, que después quedan datos mal etiquetados y uno no sabe por qué. Aquí con el clasificador KNN uno puede dar una justificación, ¿ya? Y a veces eso es en proyectos en la industria o proyectos en la realidad. Esto a veces es un deal breaker. Si no está esto, el proyecto no funciona. Por ejemplo, cuando tiene que justificar alguna ley o uno puede decir, hoy te rechacé la postulación porque el clasificador dijo eso. ¿Ya? Aquí uno puede decir por qué, uno puede decir porque tenía otras postulaciones que han sido rechazadas. Y uno le da la explicación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? O no sé si alguna pregunta. Porque es difícil de escalar. Son Eh, muchos sa- datos. O sea, ¿Por qué es difícil de escalar? Porque sí. si tengo 1 millón de datos etiquetados, para que funcione este clasificador KNN necesito el millón de datos en memoria para buscar Mm. KNN ahí. Es distinto a los otros clasificadores donde una red neuronal, por ejemplo, el millón de vectores lo ve en etapa de entrenamiento. Y después ese millón de vectores se borra porque me quedé con el modelo ya entrenado. Entonces, eso es como lo malo porque hay que tener muchos datos en memoria y sí, claro, es difícil de escalar con muchos datos de entrenamiento porque ahora 1 billón de vectores y después ahora tengo más, tengo 2 millones, 3 millones. Con muchos datos de entrenamiento después la cosa empieza a funcionar mal porque es demasiados datos. Y hay que empezar a botar datos de entrenamiento, ignorar datos de entrenamiento. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Esa es la parte fea. Eh, eh, que la red neuronal y los super vector machine es mucho mejor porque calcula un patrón común de los datos de entrenamiento y se queda con el patrón común. Sí, sí, es difícil, con mucho entrenamiento cuesta entrenar la red neuronal, pero eso lo hace uno en un computador de entrenamiento y después lo apaga y lo pasa a producción. En KNN necesito los datos en producción. Sí, no sé si me explico. Sí, no entendió. Y el Super Vector Machine, bueno, ahí está. Y, y aquí voy avanzando a lo que quiero. Aquí van a estar las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales es lo mismo, tiene un vector de entrada y tiene un vector de salida. El vector de entrada, esta es la red de MLP típica, va calculando una función que espero que la sepan. La próxima semana se la puedo comentar de nuevo, pero aquí la idea es que aquí va a decir es avión, es bici, o no, gato y bici. Y entonces es un vector que aquí uno lo entrena para que diga las probabilidades, 0,8, 0,1 y 0,1. ¿Ya? Entonces uno después ve el vector de salida y no sabe la etiqueta que tuvo. ¿Ya? Pero ve la entrada es un vector. Voy a saltar el entrenamiento. Y bla, bla, bla. Todo esto aquí hay un video súper bueno sobre backpropagation. Si no lo entienden, ven esos videos de ahí.
Te das cuenta que está súper gráfico, está bien bonito. Bueno, y este es el problema que les estaba comentando justo. Bueno, aquí le puse avión, gato, perro. Aquí, para una red neuronal tradicional, tenemos que convertir la imagen a vector. Y ahora lo estamos haciendo. Este es el vector de dimensión K con los codebooks. ¿Okay? Entonces, estamos haciendo esta flecha azul. Ese es el paso difícil. Y aquí estamos haciendo palabras visuales y qué sé yo. ¿Ya? Eh, este es el paso que vamos a estudiar después la próxima semana, que se puede hacer con redes convolucionales. ¿Ya? Pero este clasificador, entonces, es este paso, digo, de imagen a vector, es lo que estamos estudiando ahora, y es donde la investigación se enfocó, porque después el convertir vector a clase, esto es un clasificador típico. ¿Ya? Entonces, aquí esto sería, eh, no es vectorizar, pero tendría que ser crear vector. O convertir en vector. Convertir imagen en vector, eso es este paso difícil. ¿Ya? ¿Ya? Y este es el paso en el que lo que se hacía antes de las redes convolucionales es usar los codebooks, que es lo que ya hablamos. Vocabulario visual, vocabulario común y para cada imagen de entrenamiento calcular un descriptor global, un histograma o un TF-IDF, puede ser. Y el clasificador busca los patrones. ¿Ya? Eso es lo que dice. ¿Ya? Ok, ahí está. Ya, ahí está. Ya, ya, ¿y por qué esto esencialmente, esto de clasificar imágenes no es búsqueda, no es este curso, es más visión por computador. ¿Ya? Eh, pero es interesante porque eh, aquí empezaron a desarrollar muchas técnicas y empezaron a darse cuenta, por ejemplo, que esto del clustering para generar un vocabulario visual era súper buena idea y que esencialmente no era necesario calcular el K-means óptimo, sino que con un K-means subóptimo la verdad es que el resultado era súper parecido. No hay para qué gastamos. El K-means cuando va partiendo con las iteraciones se demora harto en converger, pero con un par de iteraciones ya tiene un resultado razonable, se demora mucho en converger con pequeñas modificaciones de los centros. Y aquí se dan cuenta que la verdad es que el problema no es un clustering óptimo, porque la forma de funcionar de esto, voy a avanzar aquí, es que cuando viene un vector, esencialmente lo que en vez de redondearlo, el problema que, ¿por qué empieza a fallar las técnicas? De hecho, el que vimos la clase pasada que no funciona muy bien, es porque hay redondeos. Y un vector que estaba lejos del centro se tiene que redondear a su más cercano. Y ahí hay una distancia, un error que se está cometiendo. Y ese error hay que minimizarlo. Entonces las técnicas fueron, ¿cómo puedo minimizar ese error? ¿Ya? Y esto se llaman las técnicas de coding y pooling, que esencialmente la técnica o cómo se entiende esto, es que hay que entender esta matriz. Ya, supongamos que estos de acá son los descriptores SIFT de una imagen. Y tenemos que calcular el vector global que resumen estos descriptores locales. ¿Ya? Ese es finalmente el paso difícil. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace esto? En vez de hacerlo depender del más cercano, o en la figura acá, en vez de un vector hacerlo depender del el más cercano, en vez de si tengo este vector acá, y este vector su más cercano es la letra C, ¿ya? Pero no estaba tan lejos de todos los otros, de estos Como otros promedio de tres. los promedios, así. Ya, exactamente. Voy a empezar a tomar, de hecho no tengo para qué restringirme a todos, los voy a tomar todos. ¿Ya? Y voy a escribir, es como que describir su posición en función de los K. ¿Ya? Y eso es lo que está en esta matriz. Eh, esto que dice x1, xn, estos son vectores SIF. Este es el punto. Y el C1A y lo que dice C1A, en realidad aquí digamos K es el número de centros. Entonces, cada vector que quiero describir, parto calculando su distancia contra los K centroides.
distancia al 1, distancia del vector a los k centroides. Y este vector que le estoy escribiendo aquí es un vector de distancias a cada centroide. ¿Sí? Y el tema Como que es... ¿sí? tiene como la lógica como ese clasificador de Kaminsky que vimos. ¿Sí? Como que, pero él lo hacía con todos los datos, ahora como que es como que reducimos el espacio, ¿no? Como, Exactamente. Ya, es como reducir el espacio, porque volviendo acá al ejemplo, cada vector que está este espacio está en el espacio 128 dimensiones, son vectores cifras. ¿Ya? Pero aquí estoy diciendo hay K, y es como que trato de convertir este vector a dimensión K. ¿Ya? Tengo, y ahí es donde viene el nombre de coding, porque se dice codificar un vector en un espacio, en el espacio 128, lo estoy tratando de codificar en el espacio de dimensión K. ¿Ya? Entonces, ok, pero puedo hacer algo mejor que quedarme solamente con este vector de distancias. Sino que acá, esencialmente, esto lo puedo resumir a un número. Y calculo una estadística sobre esta codificación. Entonces, la etapa de coding consiste en crear K valores para cada vector. Entonces, con coding es calcular estas columnas, porque para cada vector de la imagen veo cómo se compara ese descriptor local con mis K palabras visuales. ¿Sí? Y la etapa de... Eh, eh, sí, ya, ok, estoy bien. Sí, sí, sí. Esa es la etapa de coding. Trato de ver cómo describo cada, cada vector. Entonces, ahora el vector se representa en función de cada vectores. Y ahora, cuando calculamos un TF y DF, vean que ahora, con otro color, eh, vamos a calcular para cada uno de los K centros. Recuerda que el vector de resumen era un vector de dimensión K. ¿Ya? Y ese vector de dimensión K es un es un número que representa para la imagen. Aquí están los K, aquí están, perdón, los N vectores de la imagen, todos los descriptores locales dentro de la imagen. Entonces aparece tantas veces la palabra 1, la palabra visual 1, aparece tantas veces la palabra visual 2, tantas veces la palabra visual 3, y aquí el vector TF y DF era una especie de histograma de aparición de palabras visuales, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es que en vez de calcular, que es como calcular el promedio de estos números de acá, ¿ya? Pero en vez del promedio se dieron cuenta que hay distintas formas de resumir estos n valores. Por ejemplo, de hecho funciona mejor el máximo. Calcular si es que cuando este vocabulario en especial es muy grande, más allá de saber si es que cuántas veces aparece la palabra, es saber si es que aparece solamente. Y esencialmente uno busca saber si es que existe algún descriptor local cercano a esta palabra visual en la imagen. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo ahora se llama la etapa de pooling, que es como de resumen. La etapa de coding dice cada descriptor de esta imagen, descríbela en función de mi base común, que son las palabras visuales. Eso es coding. Y pooling dice, ahora calcula una estadística de cada palabra visual en la imagen. Y eso consiste en tomar todos estos valores y calcular. En principio puede ser el promedio, o puede ser tomar el máximo. Y de hecho el máximo funciona bien. De hecho, desde esta época, aquí estamos hablando año 2011, previo a la red, al surgimiento de las redes convolucionales, ya se hablaba de el max pooling. ¿Habías escuchado tú el término max pooling? no. ¿No? Bueno, que es medio de moda con las redes convolucionales. ¿Ya? Bueno, pero max pooling es algo que dice que venía desde este momento en donde dice en una imagen tengo que ver cuál es la respuesta máxima para cada palabra visual. Pero, es decir, si tengo una palabra visual que, recuerda, tenía palabras visuales que eran orejas de gato, que eran ruedas de bicicleta, que eran colas de avión y que eran, no sé, bueno, esos tres, digamos, bueno, y colas de gato también. Ahora lo que vamos a hacer es ver si es que aparece o no aparece, si es que hay algún descriptor local
que se parezca mucho a algunas de estas palabras visuales. ¿Ya? ¿Ya? Ya, eso era el max pooling, ¿ya? O es el max pooling, ¿ya? En este contexto. ¿Ya? Y eso permite calcular un nuevo vector, que es el vector que ahora sí permite clasificar mejor la imagen. Y mejor aún, en Qtars, en vez del max pooling, puedo calcular un promedio o calculo la media y la varianza de estos números de acá. ¿Ya? Y de hecho, con la media y la varianza, esto empieza a funcionar mejor. Y aquí aparecen distintas técnicas que son todas formas de cómo hacer, ahí, cómo hacer pooling. De hecho, la etapa de pooling era la clave. Finalmente, este es el error de redondeo. ¿Cómo evito el error de redondeo? ¿Cómo trato de representar? Aquí lo que hacía en este paper era, voy a calcular un histograma de distancias por centroide, por palabra visual. Bueno, estaba en esto, y aquí esto me lleva a mostrarle papers. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? En semestres previo a la pandemia, en este curso se hacían presentaciones de papers. ¿Ya? A distancia, a mí como que nunca me pareció muy entretenido que cada alumno presentara un paper que era muy lento y todo. Entonces aquí, pero yo les hacía leer papers. Porque creo que en estas técnicas es súper interesante que sepan leer papers. Yo estudié ingeniería cuando estuve acá y me acuerdo que salí a trabajar y nunca leí un paper. O si vi paper, la verdad es que nunca le tomé importancia. Y ahora sí creo que eso, súper útil, empezar ahora con técnicas novedosas. Si quieres hacer proyectos de innovación o cosas con deep learning, cosas así, tienen que saber leer papers. ¿Sí? Entonces aquí hay distintos descriptores, funciones, o más que nada les quiero mostrar lo que es un paper. ¿Ya? ¿Ya? Y esos son unas slides que les subí ahora, donde espero comentarles ahora brevemente qué es lo que es la ciencia de la computación. ¿Ya? ¿Ya? Y que la ciencia de la computación es ciencia, ¿ya? Porque en realidad, cuando les digo esto de buscar imágenes parecidas en los papers, ¿cómo funciona eso? Lo que uno hace es que uno investiga, por si acaso, investiga no significa aprende, sino que investiga, dice generar nuevo conocimiento. ¿Ya? O con eso es parte de lo que no se entiende en la industria, y cuando un académico dice estamos investigando, eh, una persona que no sabe de esto entiende, estamos estudiando, estamos así como averiguando. Y no es eso, es la definición. Cuando dice estamos investigando, estamos probando nuevas técnicas, ¿ya? A ver qué funciona mejor. Ojo, no, ¿ya? Es la definición técnica. ¿Ya? Y para hacer eso es que uno tiene que buscar papers y trabajos, y en computación hay distintos papers o trabajos de investigación, y en particular los que nos interesa para esta área y lo que tiene que ver más de Machine Learning son los que, esta definición me hace, papers más bien prácticos. En otras áreas como los de teoría de la computación o los de criptografía también, hay muchos papers bien matemáticos que son como más de demostrar teoremas. ¿Ya? ¿Ya? En la área de ingeniería de software hay muchos papers que yo, de definición personal, hay muchos trabajos que son más bien sociales de cómo las personas trabajan en conjunto para sobre. Entonces aquí las herramientas ágiles, por ejemplo, se investigan con papers, pero son papers que no, son distintos, no hacen experimentos y experimentos con datasets, ¿ya? Que es lo que espero hablar aquí de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos, hay los tipos de reportes técnicos, son reportes como cuando hablan sobre infraestructura, son más de redes, esos papers de ahí no tienen datasets, sino que tienen arquitectura y tienen que probar a ver si es que se cae la red o no, cosas así, o si se satura la red. Bueno, el paper más prácticos, tenemos un dataset, tenemos un problema real, por ejemplo, clasificar imágenes, y tenemos un dataset, y los distintos investigadores van probando cómo eh, diseñan soluciones novedosas para mejorar ese problema, para clasificar imágenes, ¿ya? Y luego eso se evalúa en datos de prueba, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí quería mostrarles paper eh, a ver, algún paper de descriptores. Por ejemplo, los que estábamos viendo ahora, o algún paper de hecho, este es uno de los que les estaba hablando aquí, el que habla de coding y pooling, ¿ya? Entonces, este es un paper
Esto es un paper de revista, y usualmente todos los papers tienen la misma estructura: introducción, trabajo relacionado, donde hablan del resto, ahí está la figura que me robé para la slide que les mostré recién, ¿ya? Y luego describen su técnica. Aquí están describiendo su técnica y luego necesariamente la tienen que probar y evaluar. Y aquí tiene que haber un capítulo de porcentajes y gráficos, ¿ya? Donde evalúan la técnica que están proponiendo, qué tan bueno, qué tan, o a quién le gana, o cómo, o propiedades, en qué casos son buenos y qué casos son malos, ¿ya? Y eso es parte de ahí. Y después vienen las conclusiones. Y ahí está mostrando ejemplos de, en este trabajo este es un trabajo de unos brasileños, hacen detectores de ya sea violencia o pornografía. Y estos son, tienen como, es súper curioso, aquí no tienen datación de eso, sí, para o desnudez, buscaban ahí. Ahí sale la aplicación. ¿Ya? Y las conclusiones. ¿Ya? Entonces les comento aquí que, volviendo acá a las slides. Lo perdí. Ahí. Listo. Entonces tenemos dataset y cada uno va a ir ganando en esos datasets, y ahí está la estructura típica de un paper. ¿Ya? Introducción al problema, estado del arte, lo que muestran, hacer experimento y conclusiones. ¿Ya? Y luego de referencias. ¿Ya? Y eso es la referencia, es lo que les quiero comentar ahora. Uno puede saber qué tan importante es este paper que le estoy comentando. ¿Has usado Google Scholar? No. No. O sea, lo conozco, pero no. Entonces No he visto vamos a muchos ver. papers en mi vida, la verdad. Exactamente, ya. Cuando te entiendo totalmente. Pero cuando uno está trabajando con proyectos de innovación o con técnicas novedosas y hacer cosas más de una startup tecnológica, uno tiene que saber leer papers, o por lo menos entender este mundo, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí está este paper, el de Ávila, Sandra Ávila se llama ella, Tom Cord, Valle, Araujo, ya, ahí está este paper de acá. De hecho, aquí lo pueden descargar, ¿ya? Pero me interesa que vean esto, citado por 220. ¿Ya? Esto de acá son trabajos posteriores que en su etapa de trabajo relacionado lo referenciaron. ¿Ya? Este número de aquí, estamos hablando de este paper. Este número dice qué tan importante es el paper, ¿ya? Qué tanto impacto tiene, ¿ya? Y cuántas citas tiene. Finalmente lo que uno busca con un paper es que lo citen, ¿ya? Y lo curioso es que no hay citas para mal. Esto es como la publicidad, se dice que no existe la mala publicidad porque la publicidad es publicidad. ¿Ya? Eh, y algo así tiene que ver con las citas. Entonces, este paper tiene 220 citas, y hay otros papers mucho más que aquí se los quería mostrar. Por ejemplo, acá hay otro paper, que aquí hay otra técnica, y veamos qué tan importante es este paper. Este paper, que es otra técnica, tiene 2500 citas. ¿Ya? Se ve que el paper que describe esta técnica, que es otra técnica para calcular este vector de resumen de la imagen, tiene, tiene mucho más impacto, fue más leído y fue más usado. ¿Ya? Realmente con esto uno sabe las técnicas buenas y las malas. ¿A qué me refiero eso? Porque después ahora, si quieren hacer proyectos con cosas novedosas, este número les dice si que esto está de moda o tiene uso. ¿Ya? O si es que esto es una idea que alguien hizo y que nadie y que no ha aprendido. O que o quizás no es buena. ¿Ya? Ya, ese es como el número más interesante. Y otra cosa es que uno puede ir a los autores y uno puede saber, cada autor, cada investigador tiene una página, ahora están todos en Google Scholar, se están subiendo ahí, y uno puede saber, el H-index dice cuántos papers con cuántas citas tiene. Aquí podemos ver la lista de papers que tiene este autor, y estos son números de citas, qué tantos trabajos tienen. Este autor es súper bueno porque tiene
un paper de 2500, de hecho justo ese es su mejor paper, su hit, ¿no? Pero tiene otros Ujú. papers bien buenos, 2200, 2100, 900, 500 citas. Él tiene H-index 52. Si bajamos hasta su paper número 52, su paper número 52 debería ser este, justo 52 citas. ¿Ya? Ese es el H-index. Si es que, y aquí viene la pregunta, para él tener H-index 53, eh, este, el paper 53 es el siguiente, que es este de acá, pero tiene 51 citas. Si es que este paper 51 tuviera 53 citas, tendría H-index 53, pero para que este tenga 53 citas, le faltan dos a este, pero al anterior también le falta una cita más. Y es como que para tener H-index 54, desde el paper 54 es que tienen que tener todos 54 citas. Si tiene H-index 100, hay que ir al paper número 100, y de aquí para arriba todos con 100 citas. Entonces se ve que es bien restrictivo, es súper difícil tener 100. Y aquí viene un... ¿Por qué les comento esto? Porque uno puede saber, por ejemplo, ¿me puedes decir un profesor del DCC que, 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 que te parezca que es un buen investigador? Mm, Tal vez el profe como de matemáticas discretas, así, Gonzalo Navarro, no sé. Gonzalo Navarro. Bueno, Gonzalo Navarro, ahí está. Gonzalo Navarro tiene H-index 74. Es de los más altos de Chile. En todo caso, ya, otro. Yo creo que Gonzalo Navarro es rockstar a nivel nacional, de publicación. Ya, De otro. verdad. Sí, sí, sí. Eh, ¿Quién más? Eh, Cualquier profesor del DCC académico, el profesor con A completa. ¿Con quién tienes Profe, clases no, después? no me sé tanto, ¿Con quién o tienes sea, clases después? como, a ver, estoy viendo mi curso, mi segundo, es que mi primer ramo que aparecía era el profe Navarro, así que voy al Eh, segundo. eh, Un profe que se llama Felipe Bravo Márquez. Felipe Bravo. Eh, él, él, Felipe Bravo. Mira, él tiene H-index 17. Es un H-index para un académico, está bien. Tiene 17 papers con 17 citas. ¿Ya? Y aquí uno puede ver que 17 papers con 17 citas, y eso es, hasta aquí deberían ser 17. ¿Ya? Eso es como que esa es su producción y tiene mucho más papers, por supuesto, pero tiene menos impacto. ¿Ya? Aquí uno puede saber qué tan importante es un autor, ¿ya? Y qué tanto impacto tiene su trabajo. De hecho, los académicos los miden según esto. Esta es su evaluación de efectividad. No de efectividad, de su evaluación de trabajos. Es súper duro. Para que sepan que a los académicos del DCC los miden para hacer clases, sí, pero la verdad es que mayormente los miden por cuántos papers han hecho en el año y cuántas citas tienen esos papers en forma indirecta por medio del H-index. Bueno, H-index 17 para el nivel nacional es alto. Eh, eh, un académico cuando parte ya tiene H-index 10. 17 es alto, 20 es súper alto. Bueno, ¿qué es lo que les quiero comentar con esto? Que aquí uno puede ir viendo los trabajos que va haciendo un autor y eh, y cuántas citas tiene. Esas son las dos formas en que se mide y en la forma en que funciona la ciencia de la computación y en general toda la ciencia. Cómo evalúan a los académicos. ¿Ya? Eso era como el mensaje que quería comentarles y que a partir de la próxima semana vamos a empezar a hablar sobre papers. Y entonces quería alcanzar a comentarles un poco sobre esto de los papers, que los papers necesitan datasets. En realidad eso es el último mensaje que les quiero decir. Un paper resuelve un problema, pero el problema general es difícil de decir que resuelve un problema general. Ese problema se materializa en datasets y luego los papers resuelven esos datasets. Y el problema es que, hay que tener ojo, es que pueden existir trabajos que mejoren el dataset en un dataset,
pero que uno lo va a probar y no funciona bien. Y esto se llama una especie de overfit o sesgos dentro de la investigación, ¿ya? Y los vamos a comentar en las próximas clases cuando hablamos más que de redes convolucionales, porque ahora se hacen muchas cosas novedosas, hay hartos papers, por eso que necesito que sepan de este mundo de papers, ¿ya? Y que los datasets finalmente definen el problema, pero el problema no es el dataset, el problema es un problema general. ¿Ya? Ya. Bueno, eso era como mi mensaje general. Y que tiene que ver con detección de logos, por ejemplo. Yo les paso un dataset para detectar logos y espero que ustedes mejoren para detectar logos, pero ustedes están probando en este dataset. Entonces hay que tener ojo de, si a uno le interesa detectar logos en general, uno tiene que resolver el dataset, pero tiene que ser cosas generales para cualquier otro dataset. Y por eso la verdad es que yo les di más que un dataset, les di 4 datasets. ¿No has visto la tarea? ¿No? No, No. fin de semana yo creo que lo voy a ver. Bueno, mírala, o si no, el auxiliar el próximo lunes, O sea, lo comentamos el otro día, profe. el auxiliar del lunes. Al lunes. No, al miércoles, pero el miércoles lo comentamos en clase. Ya, eso, sí, pregúntenle y a ver que los ayude a hacer sobre cómo implementarlo para que, porque espero que lo hagan esta tarea, que la saquen, quiero ayudarlos, ojalá que el auxiliar los ayude para alcanzar a hacer la última tarea sobre algo con redes convolucionales. Una tarea de redes convolucionales. Eso. Y lo último que nos queda ahora que se está acabando el semestre es comentar que tiene que ser un proyecto. Este curso no tiene examen. El examen es una tarea libre, ¿ya? Una tarea que resolver algún problema de búsqueda de imágenes o de objetos, búsqueda multimedia, de textos, de audio, de lo que sea, en, 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 en lo que ustedes digan, ¿ya? Tenemos 3 semanas todavía para hablar de eso, ¿no? Eso. Y bien, bien. Ya, eso, ya. No quito más tiempo, estoy pasado. Ya. Gracias, profe. Bien, ya, eso, ya. Muchas gracias. Nos vemos Chau. después de la próxima semana. Que estés bien, chao, chao. Bueno.